Hola chicos, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en nuestro canal de la Facción del Pensamiento. En este día vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es un tema actual, que es esto, lo del coronavirus. Pero nosotros lo vamos a hablar desde un enfoque biológico, psicológico y sobre todo la importancia de la vacuna, que ahorita la vacuna es lo que ya se está empezando a implementar. Muy bien, pues para comenzar con el tema sería importante que tratáramos la circunstancia que originó todo esto que ha sucedido. Tendríamos que remontarnos hacia Wuhan, China, donde todo comenzó, en diciembre del año 2019. De repente se empezó a esparcir la noticia por el mundo de que estaba comenzando una nueva infección con un virus desconocido hasta este momento. Esto empezó a prender las alarmas en primera instancia de China y después empezó a expandir a nivel mundial. Resulta que de las investigaciones que empezaron a realizarse, se empezó a considerar que la fuente del origen fue precisamente un murciélago portador del virus. Sí. Pero conforme iban avanzando las investigaciones, se empezó a determinar que el animal portador que pasó la enfermedad a los humanos fue un pangolín. Ah, yo no sabía eso. Un pangolín. Un pangolín que entró en interacción con el murciélago y que a su vez este se contagia, y por andar vendiendo pangolines en los mercados de Wuhan, China, se transmitió el virus hacia los humanos. Término que científicamente se llama enfermedad zoonótica, que es aquella enfermedad que se transmite de los animales a los humanos. Y estos son los antecedentes que comenzaron con la pandemia en el mundo. En Wuhan, China, por conducto de un pangolín y indirectamente a través de un murciélago. Entonces, de esto emanó que surgiera la enfermedad, y a partir de este momento se empezó a vivir en una circunstancia de pandemia generalizada. También es importante que empecemos a entender ciertos conceptos que son fundamentales para el tema, como lo es, que es un virus. No sé si alguno de ustedes tenga una pequeña noción de qué sea un virus. ¿O qué creen ustedes que sea un virus? Un virus es un agente externo que de alguna manera se introduce en el ADN del ser humano y empieza a generar pues alguna desorganización de los mecanismos que tienen que ocurrir inmersos en la célula. Ah, muy bien. Sí, lo que yo sé también de los virus es que es un agente extraño que es demasiado diminuto y que no se sabe con certeza si tiene vida o no, pero se sabe cómo el cuerpo reacciona a este virus que se introduce en las células y empieza a haber una replicación del mismo en diferentes partes. Muy bien, pues para dejar claro la definición, el concepto de un virus, y para que las personas que puedan estar viendo el video empiecen a tener nociones básicas de lo que un virus implica, pues podemos entender a un virus primero como un patógeno, que es un agente externo que puede producir enfermedad en el humano. Un virus es científicamente considerado como un ente que no tiene vida, porque no cumple con los determinismos que establece la ciencia para considerarlo como tal. Un virus es una estructura muy simple, es un patógeno de los más simples que hay, junto con los priones y las bacterias, pero el virus es aún más sencillo, es muy simple, simplemente se conforma de una estructura que lo envuelve, que es su envoltura, y en su envoltura podemos encontrar proteínas que le van a ayudar a señalizar su camino para entrar a las células y poder infectar. Y dentro de sí mismo, en términos simples, lleva un material codificado, ya sea en forma de ARN o de ADN. Y es este material genético el que le permite codificar las proteínas que por conducto de las células, porque un virus utiliza las células de los organismos para poderse infiltrar y utilizar su aparato de replicación para que éste pueda multiplicarse y poder infectar más células. Y todo esto lo logra gracias al ADN o al ARN que se encuentra dentro de su envoltura. Entonces, a través de sus proteínas, que en el caso del coronavirus encontramos una espiga, por eso se llama coronavirus, tiene la capacidad de introducirse a la célula a través de receptores que lo van a recibir precisamente
y que se va a introducir y de esta manera generar una infección a las células y después se multiplicará y las destruirá y así sucesivamente para causar alteraciones en el organismo. Recibe el nombre precisamente de coronavirus por lo que les decía. En su envoltura, en la parte externa, tiene unas espigas, unas especies de palitos que figuran una corona. Y esta corona es la que hace capaz de unirse a los receptores de las células para introducirse. De ahí el nombre de coronavirus. Pero el virus en sí es el virus del SARS-CoV-2, porque no es la primera especie de coronavirus que se ha detectado en la humanidad. Ya previamente, por ejemplo, en el año 2003, se habían detectado otros virus del coronavirus que forman parte de la familia, pero que por cuestiones de circunstancias diversas, logró pasar ahora a los humanos, de los animales. Ay, sí, disculpa mi ignorancia. ¿Tiene algo que ver con esta familia que dices que se llama COVID-19? Bueno, el coronavirus, COVID significa Coronavirus Disease 2019. Ok, entonces fue el año en que se descubrió. Sí, el El 19. SARS-CoV-2 sería... 19 es el año en el que se descubrió, que fue en el 2019. Y COVID significa Coronavirus Disease, que en español es la enfermedad por coronavirus del 2019. Ok. Eso es lo que implica el nombre que le han otorgado de COVID-19 al virus del SARS-CoV-2, que es el nombre completo, que produce un síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, estas son las circunstancias que engloban el entorno del coronavirus. Ya entendemos ahora que es un virus, ya entendemos por qué se llama coronavirus o COVID, y ya sabemos cómo se introduce al organismo y produce afectación a través de las células del huésped que infecta. Entonces, ya sabemos entonces que el virus tiene la capacidad de producir alteraciones en el organismo y que de esta manera induce la enfermedad a las personas que se infectan. Hasta aquí está perfecto como introducción, pero no es la circunstancia, no es la única circunstancia de la cual se derivan este tema, sino que también hay otras vertientes. Otras vertientes como por ejemplo el aspecto de que ahora nos encontramos en una pandemia, enclaustrados en nuestras casas, y que esto ocasiona dificultades en la persona a nivel de su psique. No sé si pudieran ayudarnos a comprender cuáles pueden ser los efectos de una pandemia en la persona. Es muy interesante porque la llegada del coronavirus implicó toda una revolución en las diversas esferas del actuar del ser humano en su vida. Implicó este nuevo desarrollo desde la faceta económica, cultural, social, religiosa, entre otras esferas que engloban la existencia humana. Y evidentemente la parte psicológica es la que ha tenido como que una repercusión atractiva, que se tiene que tocar porque es en la incidencia de lo psicológico en donde muchas personas encuentran este malestar, esta queja, esta percepción de que la vida ha dado un cambio sumamente drástico y tenemos que generar una interpretación de adaptación a esta nueva normalidad que ha acaecido por causa de esta pandemia. Y sumándole más allá de lo psicológico la parte social, el status quo en el que nosotros estábamos totalmente acostumbrados a funcionar como sociedad, el hecho de tener que volvernos a acostumbrar a una normalidad a la que no estábamos acostumbrados tiene severas repercusiones en el ámbito social y pues también repercute en la psique del individuo, del sujeto. Claro, en el ámbito económico, en el ámbito político, hasta laboral. Muchas personas demográfico perdieron sus trabajos y tuvieron que verse en la necesidad de buscar otras alternativas de adquirir dinero. Sí, o sea, siempre una pandemia produce daños colaterales muy intensos que pueden llegar a afectar a la persona a nivel mental. Sí. No sé si pudieran explicarnos en términos psicológicos qué tipo de afectaciones pueden inducirse en una persona por el hecho de encontrarse encerrado en sus hogares. Pues uno de los efectos que puede producir es la ansiedad. La persona, por esta parte de la incertidumbre
de que no saben si mañana van a tener todavía su trabajo o si mañana ya no van a tener a un familiar, o sea, que algún familiar fallezca por por este virus. Entre otras cuestiones, o sea, el hecho de que existe la incertidumbre, de que no saben qué va a pasar mañana, la persona entra en ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que te hace tener pensamientos futuristas sobre lo que pueda pasar, especialmente sobre el peligro que la persona para ella ve. O sea, en este caso del COVID, la persona puede ver, obviamente, que puede tener pérdida de su trabajo, que puede tener una pérdida de algún familiar, que puede enfermarse ella, que pueden contagiar a los papás, porque muchos jóvenes tienen este miedo, o sea, de que se contagie la familia o algún familiar que sea de alto riesgo. Entonces, la persona, esta ansiedad le lleva en ocasiones a tener alguna crisis de ansiedad. También puede llegar a tener depresión, que se le desarrolle una depresión por esta parte de que ya no puedes ir a una reunión social, no puedes ver amigos, no puedes Como que esta parte social que tiene la dimensión social del ser humano se ve mermada, porque esta pandemia ha generado también esta obligatoriedad de reducir el contacto con el otro se ha convertido en un riesgo. Tus amigos, tus familiares lejanos, ahora representan un agente que puede poner en situación de precariedad de salud tu vida, pues. Sí, también aumenta también esta parte de la conformidad, el hecho de ya no tener que levantarte, tomar un camión e irte a tu trabajo o a la universidad, a la prepa. Entras en un estado de confort que al momento de volver a regresar a esta presencialidad va a ser otro reajuste que vas a tener que tomar y va a tener severas consecuencias también. Claro que sí. Y de hecho, yo quería señalar algo con respecto a lo que señalaba Marlon, sobre la dificultad de interacción social que produce la pandemia. O sea, también derivado del hecho de que las personas tienen esa incertidumbre de saber si al momento en el que tienen contacto con otra persona pudieran infectarse. Aunado también a la circunstancia de que se encuentran encerrados en sus casas por un tiempo prolongado, y esto repercute en el individuo, ya que por esencia resulta que las personas son seres sociales por naturaleza. Entonces, la dificultad en la interacción social se ve mermada y se vislumbran nuevas visiones de la perspectiva humana en relación a todas aquellas circunstancias que deriven de la interacción social, como lo es, por ejemplo, la necesidad de tener que comunicarte con las personas que procuras a través de redes sociales, y que el contacto no directo, sino por vía de comunicación lejana, no genera los mismos vínculos afectivos entre los individuos. Sumado a lo que tú mencionas, Carlos, también se manifiesta una polaridad en la sociedad de aquellos que tienen la suficiente pudencia económica como para poder tener conexión a internet, diferentes dispositivos, buena señal de red y todo esto. Y otras personas que no gozan con las mismas comodidades o los mismos. Entonces también es algo que marca bastante, y el hecho de que se tenga que tomar ciertas medidas ante esta polaridad tan marcada en el país es algo que también repercute en la psique humana. No sé si pudieran ayudarme a dar con respuestas a la siguiente cuestión. Ya que ustedes se encuentran versados en el área de la psicología, ¿podrían explicar al público qué puede detonar una depresión en las personas que están viviendo una pandemia y que se encuentran enclaustradas en sus casas? Pues la depresión, nosotros los psicólogos sabemos que una emoción deriva de los pensamientos. Entonces, la persona, si tiene un pensamiento por un decir, de futurista catastrófico, de que la pandemia se va a acabar en más de 3 años, y luego pues ya de seguro en un mes ya me van a correr del trabajo, o mi mamá, si voy a visitarla, se me va a morir. Entonces, todos estos pensamientos que surgen a raíz de lo que observamos, de la información que nos dicen sobre el COVID y sobre todo lo que pues estamos percibiendo,
nos hace generar en ocasiones pensamientos erróneos. Y estos pensamientos erróneos nos llevan a, pues, a desarrollar lentamente una depresión, Sí, porque nos estás vemos. enfrascado en esa negatividad, en esos pensamientos equivocados, que puede que sí suceden, puede que no, pero tú ya estás viviendo esa tristeza, esa preocupación de que te va a afectar o de que va a pasar tal cosa. Sí, lentamente se va Entonces, desarrollando una frustración en la ajá. persona, esta incapacidad para poder realizar algo al respecto porque está coercionado a obedecer lo que se les está indicando. Hay algo que es muy curioso que quiero resaltar y es esta frustración de las aspiraciones que las personas ven mitigadas a raíz de lo de la pandemia. ¿Qué sucede? Pasa que el individuo empieza a concebir en su mente que una vez que empieza a ver coartada su actividad social, su actividad académica, su actividad laboral, entre otras dimensiones del ser humano, empieza a generarse un estado de impotencia, de culpa, de frustración en el individuo que le va a llegar a estar inmerso en un pensamiento catastrófico, negativo, que va a distorsionar la interpretación que ha ido desarrollando durante su pasado de la realidad, al punto de que a través del pensamiento, como han comentado, va a repercutir en las emociones y va a haber un estado de activación fisiológica donde se va a secretar el cortisol y eso va a empezar a alterar ciertos circuitos neuronales que se ven implicados en el poder uno sentir placer. Y eso va a ir poco a poco mitigando esta parte de sentir motivación de salir, esta parte de querer como que concretar a lo que él quiere llegar. Diste en el clavo totalmente, porque hay que enfatizar que la depresión no es una gran tristeza, puede venir acompañado de estados maniáticos y pues es algo que actúa a nivel fisiológico, segregando diferentes hormonas que te hacen estar con un estado de ánimo pues bastante alterado. El organismo está recibiendo estímulos, los mismos estímulos que él interpreta desde una atribución causal como es mi culpa o como desde es que está mal esto, ¿no? Empiezan a asumirse en un estado de tristeza, de melancolía, en un estado de impotencia, de emociones como negativas, y eso va a ir alterando, va a ir excitando de manera diferente los circuitos, como les había dicho, para el placer, para la motivación, y va a haber como que este cambio en la secreción de algunos neurotransmisores en diversas regiones cerebrales. Yo quisiera plantearles, si bien es cierto, en principio ya hemos reconocido que existe la capacidad de detonarse una depresión por las circunstancias del entorno que subyacen a una pandemia, también debemos considerar que existen maneras de paliar o de sanar esta situación. ¿Cuáles pueden ser las vías que pueden utilizar las personas o cuáles son los medios para los cuales pueden acudir, ya sea de forma personal o a través de interpósita persona, para que su depresión, entendiéndola desde el punto de vista de la pandemia, pueda empezar a disminuir hasta el punto de curarla, o sea, de desaparecerla y saber cómo entender la situación? Yo diría, así brevemente, que un punto es que este sufrimiento que le está causando la pandemia va a terminar, que no va a ser eterno. Sí, pues también, si la persona ya tiene síntomas de depresión, ¿qué es lo que conlleva una depresión? Es una tristeza de la mayoría, que la siente la mayoría de días, es una tristeza que dura la mayor parte del día. La persona tiene inseguridad, tiene baja autoestima, tiene pensamientos negativos sobre lo que le está pasando, cansancio, siente que no va a salir, o sea, que ya está atorado en un hoyo, que no hay salida, incluso puede llegar a pensar en el suicidio. Porque una cosa es una tristeza pasajera, exactamente, a la depresión. Entonces, si ustedes tienen algún síntoma de depresión, en este punto, lo mejor es primero ir a un psicólogo para poder recibir atención psicológica, porque en ocasiones también se necesita de atención psiquiátrica. Esto es para los que consideran que a lo mejor pudieran tener algún síntoma. Para los que pudieran a lo mejor comenzar con síntomas o para evitar poder tener la depresión, un consejo o sugerencia que se hace
es que empiezan a disfrutar tiempos consigo mismos. La mayoría de gente no sabe estar solos, o sea, están acostumbrados a estar rodeado de gente, de personas, entonces llega un punto en que estás contigo mismo y, ay, o sea, ¿cómo convivo? ¿Cómo me soporto? ¿Cómo...? Entonces, empezar a disfrutar tiempo con uno mismo, con algún hobby que te guste, que puedas hacerlo en tu casa, ya sea escribir, o que te guste escuchar música, o incluso ver una película solo, pero mimarte, o sea, si vas a ver la película, ponerte tu postre favorito, tu comida favorita, la cobija que más te guste, te bañas, o sea, consentirte a ti y disfrutar ese tiempo contigo mismo, que es algo que podría verse como ventaja por esta pandemia. Eso podría ser una sugerencia. No sé, a Luciano, ¿qué más les puede También, decir? bueno, esto me lo dijo una maestra y estoy totalmente de acuerdo con ella. Me mencionaba que si andamos todo el día en pijama, todo el día desarreglados y todo esto, pues sí va a tener ciertas repercusiones en nuestro autoconcepto. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, clases virtuales, pues vestirte, bañarte, luego vestirte y prepararte para tener las clases virtuales, eso va a hacer que tengas un mayor sentido de responsabilidad y va a mitigar todos esos síntomas que hemos venido hablando. Pero bien, ahora yo me pregunto, o te pregunto más bien a ti, Carlos, háblanos un poco más sobre esta vacuna. ¿Cómo es una vacuna? ¿Para qué sirve? Y de qué modo la población puede entender pues todos esos mitos que subyacen alrededor de esta. Muy bien, bueno, en primera instancia habría que entender lo que es una vacuna o lo que implica una vacuna. Una vacuna es un instrumento, un medio que se utiliza para poder mitigar una infección determinada o una enfermedad que pudiera propagarse de manera masiva en la población, y que si se inyecta, o sea, si se suministra la vacuna, pudieras disminuir hasta el punto de desaparecer los contagios de esa patología. Entonces, la vacuna puede funcionar de diversas formas. Las personas tienen la idea de que cuando les ponen una vacuna es porque les van a inyectar la enfermedad, les van a inyectar el virus directamente, de hecho, ¿no? eso sí es un gran mito. Sí, es un mito, o sea, eso no es verdad, no es que te vayan a inyectar un virus o una bacteria, o te van a inyectar un patógeno o la enfermedad directamente y te vas a enfermar, ¿no? Una cosa diferente es que por conducto de la inyección tengas reacciones fisiológicas normales como dolor en el brazo, como por ejemplo, temperatura, pero son circunstancias normales, eso es normal. ¿Y a toda la gente le da? No a toda la gente le da. O sea, las personas pueden ser vacunadas y dependiendo de sus circunstancias fisiológicas y de diferentes vertientes, es que pueden manifestar una especie de sintomatología, pero en relación a la inyección. No precisamente a que vayas a estar contrayendo una enfermedad por medio de la vacuna, ¿no? Entonces, la vacuna, en una forma más tecnológica, funciona de la siguiente manera, que es un avance muy, muy importante para el tema de las vacunas. Cuando te inyectan una vacuna, las vacunas que se han estado aplicando funcionan en forma de inyectar el RNA mensajero del virus. El RNA mensajero es un código que cuando llega al organismo y se introduzca a la célula, va a ser traducido y descubierto por unos pequeños organelos celulares que se llaman ribosomas. Los ribosomas van a ser los encargados de traducir el mensaje y convertir ese mensaje, en este caso de la vacuna del coronavirus, en la espiga del virus, no en el virus completo, simplemente en una estructura pequeñita del virus. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a provocar que a la hora de que el mensaje se traduzca y se conforme la proteína de la espiga, de la coronita del coronavirus, el sistema inmunológico del cuerpo lo va a detectar como un agente extraño. Y con solamente esa pequeña partecita del virus, que ni siquiera te la inyectan, o sea, simplemente se traduce en tus células, el sistema inmunológico va a ser capaz de detectarlo y atacarlo. Para cuando la persona llegue a infectarse del virus ya de forma plena, el sistema inmunológico ya haya tenido un sistema de defensa previo por medio de la segregación de anticuerpos y de la activación de las células
de los linfocitos, que son las células que son encargadas de orquestar toda la respuesta inmune. Bueno, una porción de la respuesta inmune. Yo tengo una pregunta. En estas dosis que se dan de la vacuna, ¿tiene algo o tiene un factor que influya la edad? La edad puede influir. Entonces también se modifica la dosis. La edad influye no tanto por la dosis, sino la edad influye porque mientras más anciana sea la persona, va a tener un deterioro de su sistema inmunológico. Entonces, la respuesta inmunológica hacia el inmunógeno que te inyectan en la vacuna va a estar un tanto disminuida a comparación de una persona joven, porque ella tiene prácticamente intacto su sistema inmunológico, a menos que tenga un padecimiento autoinmune o respectivo de esa variante. Sí. En caso de tener algo autoinmune, ¿qué procede en esta parte? Esas son circunstancias que deberían atenderse con un médico directamente por la persona. ¿Por qué? Tratándose de personas que presenten alteraciones del sistema inmunológico, puede resultar contraproducente que se vacunen, porque pueden presentar reacciones adversas, ya sea de alergia o de alguna otra circunstancia que le puedan ocasionar daño. Solamente en esos casos, una persona inmunodeprimida, en una persona con alteraciones de enfermedades autoinmunes, ahí sí tienen que revisar y constatar con su médico de cabecera, un médico especialista, hablarlo y platicarlo para que puedan ver el caso en particular y determinar si es buena opción que se vacunen. Solamente en esos casos. Para todo el demás grupo poblacional que no tengan estas patologías como, por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, ellas pues tendrían un poco de recelo en aplicarse la vacuna, por lo mismo que comento con anterioridad. Todo el resto de la población debe vacunarse. Volviendo al tema, esa es una de las vías por la cual las vacunas funcionan, en la inyección de ARN mensajero del virus. La otra forma es inyectar a través de un vector viral, que no es el virus del coronavirus. Pueden inyectar, por ejemplo, adenovirus, para que por medio de él, que es un virus que es incapaz de producir efectos en el organismo del humano. Inactivo. Está totalmente inactivo, es un virus que no produce efectos en el hombre entendido como ser humano. Entonces se utiliza eso como el carrito de transporte del mensaje. Dentro del adenovirus, que en este caso es el que se emplea, uno de los que se emplean, se introduce el mensaje para que por medio de él se pueda meterse a la célula y que pase lo mismo, se traduzca el mensaje y pueda formarse la espiga, la estructura fundamental de la corona del coronavirus, para que otra vez el sistema inmunológico lo detecte y para el caso de que vuelva o que la persona se contagie ahora sí del virus como tal, completito y toda la cosa, pues tenga cómo reaccionar con sus anticuerpos y las células de memoria, que eso es importantísimo. Se estima que cuando la persona se infecta o es vacunada, va a adquirir inmunidad, entendiendo la inmunidad como la respuesta que el cuerpo otorga ante la invasión de un patógeno que produce afectación. Muy bien, pues resulta que con la vacuna se produce un incremento de anticuerpos y que puede tener una duración que hasta ahorita no está determinada plenamente, pero se estima en 6 meses. Pero ahí no termina la cosa. 6 meses de anticuerpos en un nivel aceptable de ataque. Pero, si se correlaciona con los coronavirus previos, se ha llegado a considerar que las vacunas para este coronavirus pudieran llegar a otorgar hasta 3 años de protección con relación a las células de los linfocitos B de memoria. O sea, las células capaces de volver a secretar los anticuerpos y volver a ponerte en protección contra el virus cuando te ataque. Entonces, las vacunas lo que producen es inmunidad en la persona, sin la necesidad de tenerse que infectar, porque no te inyectan el virus, ni te inyectan la enfermedad, no te inyectan nada que produzca afectación en tu cuerpo, y las reacciones colaterales de la inyección es lo que la gente puede sentir como fiebre, como dolor muscular, que no significa que ya se enfermó de coronavirus, es una reacción normal del organismo que se produce con cualquier vacuna. Y entonces, Carlos, una pregunta. La gente sabe que hay personas que tienen secuelas después de infectarse por el COVID. Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Sí vacunarse o tener que pasar por las secuelas? Vacunarse, tienen que vacunarse. Aún estando enfermos pueden vacunarse.
Las personas que lamentablemente puedan sufrir secuelas tendrán que tomar un proceso de rehabilitación para producir otra vez la regeneración del tejido, porque el coronavirus lo que produce es afectación de los tejidos, en primera instancia de los tejidos del aparato respiratorio, Sí. de los pulmones. Entonces una persona que se ha contagiado y que ha tenido secuelas es porque sus pulmones han generado un proceso de fibrosis por muerte de las células del tejido, y al tratar de regenerar se produce, en lugar de una ampliación celular, una regeneración pero por fibras colágenas, por fibrosis. Entonces se produce un tejido fibrótico, y un tejido fibrótico lo que ocasiona es la imposibilidad o la dificultad para que se extienda, en este caso la función principal del pulmón, que es distenderse al momento de respirar, de inhalar, y disminuye la distensión del pulmón. Entonces le va a generar dificultades respiratorias si es que no atiende a la rehabilitación que va a requerir después de la infección. Que no todas las personas generan un daño colateral de esa magnitud. Sí. Depende de la edad, dependen diversos factores. Esa es una de las cuestiones que son inherentes a las vacunas, y que como punto fundamental es que pretenden que se genere una inmunidad en los individuos hasta el punto de alcanzar una inmunidad de rebaño, que se alcanzaría aproximadamente cuando el 80% de las personas presenten reacción inmunitaria hacia el patógeno. De esta manera, pues ya pudiéramos estar sobrellevando de mejor manera la situación que se deriva de la pandemia y de la infección de este nuevo virus. Ajá. Entonces, también de aquí se derivan otras cuestiones, como por ejemplo los prejuicios. Sí, claro. Prejuicios que se han originado, que se han iniciado en los individuos y que no tienen fundamento científico lógico, pero que sin embargo producen que ciertos efectos como de expansión, generando que todas las demás personas consideren que es cierto el prejuicio. Entonces, hablando desde el punto de vista psicológico otra vez, ¿cuáles son los detonantes? Por ejemplo, ¿cuál es el fundamento por el cual los prejuicios se dispersan en la sociedad y la gente empieza a considerarlos como verdaderos, aun cuando no tienen sustento o sustrato científico? Estos prejuicios son derivantes del fenómeno de masas. El fenómeno de masas es este proceso donde muchas personas están en una misma sintonía, ¿no? La masa no tiene razón, la masa es irracional, como lo decía Gustave Le Bon. Y pues hablando de los prejuicios, un prejuicio que yo he escuchado bastante es esa parte de que a los jóvenes no les pasa nada, y que simplemente a la gente adulto mayor es a los que les va muy mal, y por eso existe esta carencia de empatía. Es un sesgo cognitivo muy interesante que se ha utilizando ahorita que términos de Gustave Le Bon, que se ha contagiado en las masas, este optimismo ilusorio en las personas, que por sus características de juventud, de estar conviviendo en grupos con jóvenes de su misma edad, les agarra como que esa falsa sensación de que a mí no me va a pasar nada porque yo estoy fuerte, estoy joven, cuando realmente no se puede tener un dominio sobre la naturaleza a ese grado. Otro prejuicio es que yo he observado, ya me dio, entonces ya no me puede dar otra vez, y siguen saliendo. Se han visto ya casos descritos por la ciencia de reinfección. Es posible la reinfección. De hecho, esta es otra circunstancia que hace que las personas consideren que la vacuna los enfermó, ¿no? Si la persona la vacunan y muy poco tiempo después empieza a sentir síntomas, la verdad es que la persona ya había adquirido, ya se había contagiado, y la expresión de los síntomas se está manifestando en este momento y coincide con la temporalidad de la aplicación de la vacuna. No es que la vacuna lo infectó, sino que ya estaba infectado, pero el periodo de incubación, que es el tiempo en el cual se produce la infección, y el tiempo que debe pasar para que se comiencen los síntomas, que se estima en promedio de 5 a 6 días, pero que se puede extender hasta 14, hablando de coronavirus, no se
no se expresa la enfermedad como tal en este periodo de incubación. Entonces la persona no sabe que ya está contagiada, pero no obstante eso, ya tiene el virus dentro de su organismo. Y es solo cuestión de tiempo, dependiendo de las circunstancias también, porque puede ser asintomática, para que empiece a manifestar los síntomas inherentes a la infección. Entonces, la vacuna otra vez no es la que te infecta. Cuando a la persona la vacunan y comienza a manifestar síntomas es porque ya estaba contagiada de antemano, pero no se habían expresado los síntomas por el periodo de incubación, hasta que ahora sí, pasado ese periodo, empieza a manifestar los síntomas. Okay. No sé si hablando otra vez, retomando el tema de la psicología de las masas, pudiéramos hablar del fenómeno de la imitación social. ¿Cómo es que las personas, al escuchar a otras, se convencen de una realidad infundada? Creo que esto se puede explicar de una forma de redes sociales, ¿no? En las redes sociales uno puede ver fotos en Instagram de salidas, donde la gente dice, fulanito de tal salió, se está divirtiendo, ha pasado tiempo y no le pasó nada, sigue saliendo. Entonces empiezas a imitar esta conducta y esta conducta se expande a tu círculo más cercano y este fenómeno de imitación se va expandiendo, haciendo que este temor o esta preocupación de estar al tanto, de no contagiarte del coronavirus, entonces pues estas personas actúen de esta forma tan indiferente, tan carentes de empatía, y otras personas empiezan a emular este comportamiento. Sí, es también por lo mismo que decíamos del comportamiento de masas. O sea, cuando la persona ya está dentro del grupo, de un grupo social, pues el comportamiento cambia prácticamente. O sea, no nos comportamos igual en la familia, con los amigos, con el trabajo. O sea, nuestro comportamiento va variando de acuerdo a las circunstancias. O sea, nos vamos adaptando a nuestro comportamiento a las circunstancias. Entonces, teniendo en cuenta que en la psicología de las masas, la persona toma un comportamiento grupal, o sea, no está pensando de forma individual, no está pensando razonablemente lo que está pasando, sino que se le hace fácil comportarse como toda la gente lo está haciendo porque están dentro de la masa, o sea, están dentro de ese comportamiento. Es más saliente la identidad grupal de la persona, la identidad social, que la identidad personal. Está esta parte como de la despersonalización que se produce cuando uno está interaccionando en las masas con los otros. Y aparte del fenómeno de masas, en la psicología social se ha estudiado ampliamente lo que es el conformismo social. No sé, Marlon, si nos quieras platicar un poco sobre el experimento de Salomon Asch. Lo de la conformidad social se demostró en un experimento en psicología social. Aquí lo que hizo Salomon Asch fue que a un grupo de personas se le introdujo el sujeto experimental, pues. Eran 8 o 9 integrantes en total con el sujeto experimental, pero hace cuenta que los 7 o 8 integrantes que eran participantes que estaban coludidos con el experimentador, que era Salomon Asch, tenían que decir, ¿sabes qué? Ante una lámina estímulo donde habían 3 líneas, ustedes van a decir que la que es igualita a otra línea que estaba al paralelo, o sea, tenían que comparar una gráfica en la que habían 3 líneas y otra donde había otra línea, tenían que ver si esta línea, cuál de las 3 líneas era idéntica a la línea que estaba acá. Entonces, este sujeto experimental, cuando lo metían con los sujetos coludidos con el experimentador, decían, ¿sabes qué? La línea A está igualita a la otra lámina estímulo. Y el sujeto, o sea, se dejaba llevar por lo que decían los demás. Y era así como hay fotos donde sale la cara de confusión del tipo y él terminaba cediendo ante lo que decía la mayoría. Entonces emerge esta conformidad y bajo la influencia social que es tan fuerte que a pesar de que nosotros objetivamente podemos discernir que esta línea es igual a esta línea, si la mayoría de personas nos dicen, ¿sabes qué? Estás equivocado, vas a terminar con tal de no sentirte excluido. Y también porque empieza a sugestionarte y dices, ¿qué tal si estoy equivocado? Porque son varias personas las que están diciendo esto. Entonces empiezas a generar incertidumbre y para lidiar con esta disonancia cognitiva me voy a acoplar con con que la mayoría de las masas están diciendo. Y de esto se relaciona con otra teoría muy interesante de Leon Festinger, si no me equivoco. Sí. Leon Festinger, lo que él propuso
fue la teoría de la comparación social. La teoría de la comparación social sostiene que una persona ante eventos que no se pueden contrastar objetivamente porque implican mucha subjetividad, dígase por ejemplo al emitir un juicio de valor, lo que va a hacer la persona para lidiar con esta disonancia cognitiva va a buscar personas que piensen como él para poder decir, ¿sabes qué? Esta es la verdad, este es mi criterio de verdad, lo voy a comparar con más personas, que de hecho caen en una falacia que se llama la falacia del populo. Tanto la mayoría de personas piensen eso, quiere decir que es un criterio de verdad. Cuando realmente, pues, es falaz, no quiere decir que es una verdad. Y esto correlacionándolo a la pandemia, pues existe este fenómeno de imitación debido a esta conformación social y a esta influencia social que nos vemos inmiscuidos en todo esto. Yo quisiera que pudieran resumir Sí. cuál es la correlación entre el fenómeno de las masas y el fenómeno de la imitación social. ¿Cómo se produce esta interacción entre estos dos La fenómenos? correlación simplemente es partiendo de que la masa es un ente irracional donde se despersonalizan a las personas, ¿no? Y la imitación es un ente individual racional que conscientemente decide imitar a otros comportamientos que él decide hacerlo, Ajá. a pesar de que esté dentro de una disonancia. Sí. Y la correlación aquí existe en que ambos empiezan a imitar comportamientos de otras personas. Ajá. Yo creo que este es el punto en el que lo podemos correlacionar. Ujú. Y es un estudio que se ha venido desarrollando desde inicios del siglo XX, con, si no me equivoco, con Gabriel Tarde, que él empezó a introducir en psicología social Sí. la concepción de la imitación como explicación de muchos comportamientos sociales. De hecho, ahorita, como derivación de esta circunstancia, ¿pudieran explicar a la audiencia Ajá. la circunstancia de que este fenómeno de masas genera una ignorancia que lleva al miedo? Claro. Una ignorancia que repercute directamente en el temor de que sea realidad lo que estas personas están manejando. El miedo, No, adelante. primero. las redes sociales, el exceso de noticias, de desinformación, Sí. genera un pánico exacerbado en la población, en el que uno ve noticias que son de miedo, son impactantes, que dices, ¿a poco sí pasa esto? Y cuando se desmienten, esta persona cae en cuenta de generalizar que todas las noticias van a ser de esta índole. Entonces empieza a generar mayor ignorancia con respecto a lo que se está viendo. Sí, es esta parte de que la gente no, por lo mismo de que se deja llevar por lo que dicen los demás, Ujú. que no investigan, que no confrontan lo que realmente les dicen, pues eso hace que el miedo vaya aumentando. O sea, Exactamente. las personas, esta falta de desinformación, de que se conforman con lo Ujú. primero que escuchan, de que no Ujú. buscan fuentes Ujú. más confiables, porque también hay de fuentes a fuentes. Por eso es que el miedo se incrementa. Y de hecho, yo tengo una pregunta para Carlos. Esta parte de que la gente ante este tipo de información, de noticias, de que van a experimentar conmigo, con mi familia, con mis abuelitos, ¿qué tanto hay de verdad? ¿Qué tanto hay de mentira? ¿Qué es esta parte de la experimentación humana desde la explicación médica? Bueno, voy a hablar de las siguientes vertientes, desde el aspecto médico y el jurídico. Resulta que la experimentación humana como tal está desterrado del vocabulario de la ciencia. No es que se experimente con los humanos, la experimentación se realiza con los animales. Con los humanos simplemente se produce un efecto de prueba de las circunstancias que previamente se han revisado con los animales, y siempre se hace bajo el consentimiento informado del individuo y la voluntad individual de la persona expresada por ella misma. Resulta que, tratándose de las vacunas, se produce un procedimiento para la utilización de las mismas, que tiene que ser aprobado por los organismos internacionales con la experiencia y el conocimiento para ello. Son 3 etapas fundamentales: la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En fase 1 y en fase 2 se realiza la experimentación con animales. Si funciona y pasan estas etapas, pudiéramos pasar a la etapa 3, que es la fase de utilización, pero con las personas.
pero ya no experimentando en ellas, sino teniendo la certeza de que han funcionado. Se utilizan con las personas para determinar en parámetros estadísticos cuál es el nivel de eficacia de la vacuna. Cada una de las vacunas que se han estado aplicando en este preciso momento aquí en México y en el mundo tienen un nivel específico o un porcentaje específico de efectividad, que anda rondando por ahí en promedio del 90% de efectividad. Esto significa que para el caso de que la persona se aplique la vacuna, va a obtener un nivel de protección tal que si se llega a infectar, tendrá un 90% de probabilidad de que ni siquiera manifieste síntomas y prácticamente le asegura que no vaya a morir. Entonces, con las personas no se experimenta, con las personas solamente se aplican las vacunas de forma voluntaria, porque no hay coacción, para determinar el grado de efectividad de las mismas, previo habiendo pasado los parámetros estrictos y científicos de las organizaciones mundiales, de los laboratorios específicos que se encargan de los temas en cuestión. No estaban jugando con la población, no existe un fenómeno de control demográfico, es simplemente la distribución por parte de las entidades estatales de un conglomerado de vacunas previamente ya probadas, previamente demostradas que funcionan, para que las personas ahora sí empiecen a generar esa inmunidad que tanto se está buscando. Sí, además ya en la ciencia ya se emplea lo que es la ética y entonces siempre en esta parte donde se involucra la salud de la gente, siempre se toma en cuenta la decisión personal, o sea, nunca es de que toman al azar a la gente para experimentar o que no tomen en cuenta pues su dignidad como personas y su bienestar. De hecho, en muchos experimentos, más bien cuando se aplica alguna prueba, se emplea un consentimiento informado. Incluso en experimentos sociales, en psicología social, se emplea un consentimiento informado que la persona firma de que está de acuerdo, que va a participar. Entonces es lo mismo con las vacunas, ¿no? Sí, en términos jurídicos, hablando del consentimiento informado y de la obligatoriedad de las vacunas, en primera instancia hay que determinar que las vacunas no se imponen en forma obligatoria. Los estados no pueden determinar esta imposición porque transgredirían los derechos fundamentales del individuo a decidir sobre su persona. Entonces, en primera instancia, la vacuna no es obligatoria, es una situación de voluntad personal. Y en segundo término tenemos esta cuestión de consentimiento informado, que también produce efectos legales y que precisamente se utiliza como un documento que acredita la declaración de voluntad de la persona, en el sentido de que acepta el suministro de la vacuna, acepta entrar en el estudio que va a generar los resultados estadísticos generales que puedan dar un poco más de noción sobre las circunstancias que engloban el entorno de la aplicación de una vacuna y sus efectos de protección. Entonces, debemos entender que existe este consentimiento informado porque legalmente es el documento que acredita la manifestación de voluntad de la persona y es la vía idónea para demostrar que no se están transgrediendo derechos fundamentales de los individuos. Sí. Entonces, debe comprender la población que en primera instancia las vacunas no se están utilizando con el objeto de experimentación humana, porque la experimentación ya se llevó a cabo en las etapas 1 y 2, y que no se aplican de forma obligatoria, y cuando se realizan los ensayos clínicos con los individuos para determinar los datos estadísticos, eso se realiza mediante un documento llamado consentimiento informado, que produce efectos legales. Entonces, esto se realiza con el fin de evitar una paranoia colectiva en la sociedad, y que sepan los individuos que todo lo que se está haciendo tiene un sustrato científico fundado y lógico, demostrable mediante la experimentación que se ha llevado a cabo en etapas previas. Entonces, de aquí surge la necesidad de explicar el fenómeno de los seres humanos que necesitan las pruebas para poder acreditar una realidad que ellos desconocen y que no la han visto. ¿Cómo podemos explicar que existen circunstancias en el entorno que, a pesar de la no percepción del humano, no significa que no sea verdad? ¿Cómo se explica? Es que aquí me parece que las personas que, por ejemplo, no creen en el virus, caen en una concepción desde la filosofía de la ciencia
que se le llama el fisicalismo. Entonces el fisicalismo ha llegado a grados en el que, si no me equivoco, se me dice que Mach llegó inclusive a negar la existencia de los átomos, porque no los puedo ver, a pesar de que están demostrados científicamente. O sea, el fisicalismo lo que te va a sostener es que necesito yo abstraer mediante mis sentidos, ver, necesito lo empírico, lo directo, para poderte creer lo que tú me estás diciendo. De hecho, entramos a esta parte también de poder utilizar estos fenómenos que ya explicamos, del fenómeno de la masa y el fenómeno de la imitación social, con nuestras autoridades, con, no sé, nuestras figuras públicas, que ellos también estén demostrando que están haciendo estos actos de vacunarse, para que pueda existir esta influencia positiva en las personas y digan, ok, si estas personas lo están haciendo, yo también voy a replicar esta conducta y me voy a ir a vacunar. Sí, retomamos como lo de la psicología de las masas. O sea, así como hay conductas que nos afectan en masa, como esos prejuicios, también hay que aprovechar pues que nos dejamos influir por los demás, pero de forma positiva. O sea, realmente copiar lo que realmente nos va a ayudar. Si vemos que la vacuna nos va a hacer más beneficio que perjuicio, pues por lógica mejor hay que aplicarnos la vacuna. Aunque es muy complejo eso que tú planteaste de pregunta, porque, o sea, si bien es cierto eso, de que por ejemplo la ciencia se vale de esta parte de la contrastación empírica, el hecho de que tú no puedas ver directamente no es la prueba de que no exista lo que... o sea, por ejemplo, si... Este es un clásico también en filosofía. Se cae un árbol a una distancia determinada. Realmente sucedió, se cayó, pero tú no lo percibiste. No hubo una entidad humana que pudiera abstraer que se cayó, que pudiera generar todo un proceso cognitivo para decir, ¿sabes qué? Se cayó, yo lo percibí a través de mis sentidos. Pero realmente es una verdad que está ahí. Y estas personas caen en ese reduccionismo que puede llegar al absurdo de que, no, es que lo tengo que ver. Si no, no te va a creer. De aquí se deriva otro fenómeno que también puede tener explicación desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo podemos entender o cuáles son los orígenes o las fuentes que inciden en la desconfianza de las personas a creer en la ciencia? ¿Por qué las personas desconfían en la ciencia si tienen los métodos, procedimientos específicos para demostrar que ellos actúan en el sentido del beneficio de la humanidad? Son muchos factores, a como yo lo veo. Principalmente es bastante complejo entender terminología científica, ¿no? Incluso hasta en noticias que pueden tener esos temas derivados de la ciencia, uno prefiere ver notas con un léxico más bajo, a pesar de que sea desinformación, y creer eso, o ver un video de algún influencer que esté dando información falsa al respecto. Entonces se van por lo más sencillo de entender, lo más sencillo de abstraer, y en muchas ocasiones esto puede ser perjudicial para la persona. Sí, incluso por ejemplo en la política se dejan... He escuchado el comentario que dicen, es que el gobierno se está aprovechando de esta situación para ocultar otra. O sea, creen que el gobierno está detrás de esto, que quiere perjudicarlos, y que por eso desconfían también. O sea, porque el gobierno, pues sí, se ha ocasionado que haya corrupción, ha tenido errores con la población, y pues también a eso se debe, a esta desconfianza también por lo que el gobierno, las acciones que el gobierno hace. Y también bajo el principio de autoridad en psicología se puede explicar esto, porque es que me dijo mi primo, yo le creo a ese güey, hace cuenta, ¿no? Como dice el meme, o sea, que lo diga, yo confío mucho en mi primo, nunca me echa mentiras, él es la autoridad, entonces él no me va a mentir jamás, y le voy a creer a lo que me está diciendo, absolutamente sin tener nada de un poquito de criterio, me estará diciendo la verdad, ¿no? Sí, entonces de aquí se origina la necesidad de discernir de las fuentes oficiales que brinden certeza a las personas. Tienen que tener la capacidad de reflexión para poder considerar cuáles son las fuentes que son más precisas y veraces con respecto al tema. O sea, no considerar simplemente por el dicho de los individuos, sino que hay que tener esa capacidad reflexiva
y de incertidumbre hacia lo que uno comenta, Sí. para poder desentrañar la realidad de las cosas y llegar al conocimiento un tanto más certero, pleno y conciso de la situación. No basta simplemente con manifestar que lo has observado en determinados medios sociales, porque precisamente es en ellos en los que existe un control más disminuido de la fluctuación de información. Entonces, tienen que empezar a considerar los individuos que la reflexión sobre las fuentes de información es fundamental para poder dar con conclusiones más veraces y concretas que puedan coadyuvar al beneficio del individuo y de la población en general. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser algunas de las herramientas que puede utilizar la persona para conocer cuáles son las fuentes principales de obtención del conocimiento y que sean válidas? Pues, por ejemplo, la lectura de artículos científicos, libros, o sea, ya sean PDF o libros en físico, o si no, preguntarle directamente a un especialista. En este caso, todo lo que sea biológico, pues a un médico es quien realmente tiene la información veraz. Sí, más que nada, es lo que yo pienso, los artículos científicos y a los especialistas principalmente. Sí, entonces, pues ha sido una plática muy interesante. Sí, bastante fluida. Hemos abordado varios aspectos importantes del tema. Me gustaría que pudiéramos concluir, si no es que tienen alguna otra cuestión que pudiéramos esbozar aquí en este preciso momento. Entonces, yo creo que sería idóneo para finalizar que cada uno de nosotros pudiera expresar sus conclusiones con respecto al tema. Mi conclusión general es: infórmense. Cuando sea el periodo de vacunación para ustedes, vacúnense. Lleven a vacunar a sus papás. Si no quieren, si están reacios, traten de que ellos sepan la información y que se disminuya este temor al respecto. Y pues cuiden su salud. Sí, ¿qué opinan ustedes? Yo puedo concluir que pues se derivaron muchos prejuicios en base a la vacuna, en base también a lo que es el coronavirus. Hubo gente que no creía que existía el virus, y hasta que no le perjudicó a algún familiar es cuando ya creyeron, o alguna persona cercana. Que realmente investiguen todo lo que reciban, tienen que tener una actitud crítica, buscar más fuentes de información, ir con la gente que realmente es especialista en el tema, para que puedan obtener pues información más verídica, puedan trabajar este miedo, porque el miedo, ya saben, es una emoción irracional, y en veces nos dejamos llevar por pensamientos equivocados o por información equivocada. Entonces yo esto es a lo que los invito, a poder informarse de forma veraz. Yo quisiera concluir en el sentido, o sea, en primera instancia, que las personas pues vacúnense, aprovechen la oportunidad para hacerlo, no tengan ese miedo infundado, porque la ciencia ha hecho su trabajo para poderles brindar vacunas seguras. Tiene su fundamento y su procedimiento de experimentación previa. No van a experimentar con los humanos, es simplemente dotar estadísticamente de objetivos duros y concisos e información que puedan dar a conocer la función específica de la vacuna. Entonces, vacúnense en primera instancia, tengan una actitud más reflexiva hacia lo que las personas les expresan, busquen fuentes idóneas de información que sean confiables y que puedan dotarlos de los datos suficientes para que ustedes puedan interpretar sin un vicio inherente al criterio. Y si tienen algunas dudas, pues acudan a las personas que tengan conocimientos y que estén versados en la materia, para que de esta manera tengan la confianza plena de lo que sucede, y que jurídicamente están protegidos porque por medio del consentimiento informado y por medio de la protección a los derechos fundamentales de no intervención a la persona, son los medios por los cuales se prohíbe la obligatoriedad de la aplicación de las vacunas, y también a su vez de forma directa de la no experimentación con los humanos. Entonces son cuestiones fundamentales que deben tomar en cuenta y que esperamos que les puedan servir. En conclusión, va encaminada a que hay que aprovechar los fines prácticos que la ciencia nos está proporcionando. La ciencia busca esta reforma social viéndolo desde una perspectiva más pragmatista, y
no tener miedo. Y si tenemos miedo y duda, simplemente hay que preguntar y hay que regirse de autoridades que puedan suministrarnos un mejor alivio a estas cuestiones que nos puedan salir, buscar fuentes de información confiables como hemos estado diciéndoles, y hay que buscar la vacuna. No hay que dejarse influenciar ni que la presión social nos quiera someter. Muchas gracias por ver hasta esta parte del video. Esperamos que les haya funcionado, que les haya informado. Si les gusta, pues no olviden suscribirse, darle like y estén atentos a los próximos videos que estaremos subiendo en la plataforma. Y cualquier comentario que tengan, pueden poner en la cajita de comentarios. Sí. Y con gusto les vamos a responder. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.